Sí, bueno, Dios les bendiga a todos, buenas tardes, todos son bienvenidos, damos gracias a Dios. Vamos a tener el estudio de la palabra de Dios y el tema que quiero compartir es un tema basado en el libro de Nehemías. Yo no sé si alguien ha leído el libro de Nehemías, ¿sí? ¿Alguien lo ha leído? Gloria a Dios. El libro de Nehemías pues es un libro muy importante en la Biblia porque es un libro que habla de la restauración. Tiene que ver con la restauración, la reconstrucción de los muros. Entonces, eso es algo muy hermoso de parte de Dios. Y el tema es: levantémonos y edifiquemos. Y que hoy, con la ayuda de Dios y con este mensaje, todos los que estamos aquí nos podamos levantar y le podamos decir al Señor: amén, Señor, aquí estoy, me voy a levantar y voy a edificar tu iglesia. Voy a edificar tu iglesia. Yo creo que en esta tarde estamos también celebrando la fidelidad, pero no la fidelidad nuestra, porque muchas veces nosotros somos infieles, dice el Señor, ¿verdad? Que nosotros somos infieles. Estamos celebrando la fidelidad de Dios, que Dios ha sido fiel. Y aunque nosotros fuéramos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestros rostros y le pedimos a Dios que Él nos bendiga. Padre, te damos gracias porque tenemos este privilegio de abrir tu palabra. Queremos que a través de ella tú nos hables una vez más, que nuestros corazones estén abiertos, atentos a oír pues, tu voz, Señor. Que sea tu palabra como ese martillo, como ese fuego, Señor, que quebranta la piedra, Señor. Pero también que sea tu palabra que, Señor amado, que traspase nuestros corazones, que hable hasta lo profundo de nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nehemías. Algunas cosas interesantes de quién era Nehemías para poder tener un contexto y poder adentrarnos en este personaje. Algunas cosas interesantes. En primer lugar, Nehemías, tú te vas a dar cuenta de que en tu Biblia, antes del libro de Nehemías, está otro libro que se llama Esdras, ¿verdad? Esdras y Nehemías son dos nombres de libros que están en la Biblia, pero en la Biblia hebrea, en el original, por así decirlo, estos dos libros solamente son uno, eran uno solo. Con el tiempo se dividieron y precisamente esta época, desde el libro de Esdras hasta el final del libro de Nehemías, cubren un periodo de 110 años. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. 110 años en dos libros que tenemos ahí, que nosotros los podemos leer, no sé, en media hora. Invirtiendo media hora tú puedes leer Esdras y Nehemías, pero pasaron 110 años para que esto se pudiera llevar a cabo. Y entonces, ¿qué pasó en esos 110 años? En ese periodo del pueblo de Israel. Hay tres personajes importantes en ese periodo, tres nombres que predominan en estos libros, y tú vas a encontrar uno, el nombre de Zorobabel. ¿Quién fue Zorobabel? Zorobabel fue un hombre encargado de reconstruir el templo. ¿Qué había pasado con el templo? El templo que había construido Salomón, un templo suntuoso, majestuoso, que tenía mucho oro. Bueno, por la rebelión del pueblo, porque el pueblo dejó a Dios, vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y destruyó completamente el templo. Y dice la Biblia que se llevaron, ¿verdad?, partes del tesoro, se llevaron varias cosas, los vasos, el candelabro, y se llevaron muchas cosas a Babilonia. Entonces fue destruido por Nabucodonosor, y después de 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia y en el imperio medo-persa,
regresaron y Zorobabel se encargó en ese tiempo de edificar otra vez el templo. Otro nombre que aparece en estos dos libros es el nombre de Esdras. ¿Qué hizo Esdras? Bueno, lo que llevó a cabo Esdras fue traer un avivamiento al templo. O sea, él lo que trajo fue un despertar espiritual. El pueblo se encontraba prisionero, cautivo en Babilonia, bajo el imperio medo-persa, y entonces cuando Esdras viene, lo que trae es una renovación espiritual. O sea, Dios despertó el espíritu de esas personas, ellos empezaron a buscar a Dios, empezaron a buscar lo espiritual. O sea, digamos, se levantaron de entre las cenizas, de entre las ruinas, y ellos dijeron: ya no quiero más estar así, yo necesito a Dios. Y ellos empezaron a traer un avivamiento espiritual. Y el tercer personaje que mencionamos o que se menciona es el nombre de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Él se encargó de algo más físico. Se encargó de levantar las murallas alrededor de Jerusalén. Las murallas, los muros. Qué importante eran las murallas para una ciudad antigua. Muy importante, porque si no tenían murallas, los enemigos podían entrar libremente a la ciudad, podían saquear las casas, podían matar a las personas, robarlos, y entonces no había seguridad. Era como tener tu casa sin ventanas, sin puertas, y entonces tú estabas literalmente a la intemperie. Entonces Nehemías se encargó de levantar las murallas de Jerusalén, y precisamente el sitio más especial para los judíos era el templo. Ellos se desplazan de un lugar a otro y van de todas partes del mundo para tocar lo que queda del muro de los lamentos, dice ahí la escritura, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, cuando la gente hace esos viajes a Israel, que le llaman viajes a Tierra Santa, tú ves ahí algunas imágenes donde las personas están orando, ¿verdad? Están orando y están ahí poniendo papelitos en medio de las piedras de una pared. Bueno, eso que quedó es una parte que quedó del templo de Jerusalén, y ahí todavía se siguen reuniendo los judíos. Bueno, Nehemías lo que quería era llegar a Jerusalén para edificarla, porque todo estaba hecho un caos. O sea, durante 70 años los enemigos, o cuando Nabucodonosor llegó, había arrasado con la ciudad. Imagínate una ciudad, y sobre todo la ciudad que tú amas, la ciudad que amaban los judíos. Imagínate eso, estaba destruido, destrozado, y el judío deseaba mucho estar ahí. O sea, ellos ayudaban a sus compatriotas para querer levantar de nuevo la ciudad. Ahora, lo interesante de todo esto es que Nehemías nunca había estado en Jerusalén. Él fue prisionero y trabajó para el rey Artajerjes, que fue el rey del imperio medo-persa. Pero como judío, Nehemías amaba mucho a su tierra, aunque nunca había estado ahí. O sea, él solamente conocía la historia solamente por las escrituras, por sus padres, por sus ancestros. Pero como Israel, ¿cómo era antes del cautiverio el pueblo de Israel? Antes de que todo quedara hecho polvo, antes de que llegara Nabucodonosor, y los judíos contaban con su propio idioma, hablaban el hebreo, tenían su propio rey, además tenía su ejército, tenía su identidad. O sea, tenían su templo, tenían su bandera, tenían sus monedas, tenían sus murallas, y cuando ellos regresan han perdido todo. Todo lo han perdido. O sea, todo está hecho polvo, todo está hecho cenizas, todo está en ruinas. Perdieron todo lo que habían construido. Y así, cuando Nehemías llega a la ciudad, él encuentra un grupo de personas, a un pueblo que está metido en tristeza, con muchas necesidades físicas. Imagínate, han perdido su esperanza, han perdido su ilusión, está completamente desolada la ciudad, y ese es el panorama en el que Nehemías llega a la ciudad. Todo está destruido, la gente está muy triste. Y entonces lo que hizo Nehemías es que él empezó a trabajar en diferentes áreas para levantar el ánimo de las gentes. O sea,
¿Por qué? Porque no se puede trabajar, no se puede trabajar cuando alguien está desanimado. Cuando alguien no tiene ánimo, obviamente no tiene fuerza, está desanimado. Y si tú llevas a alguien que te ayude para hacer una tarea y esa persona está desanimada porque tiene problemas, porque está pasando por una crisis, es lo peor que tú puedes hacer. No te va a ayudar. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene el ánimo. Y Nehemías, él sabía que la obra que él iba a hacer era una obra muy grande. Y entonces dijo él: como este pueblo no se anime, yo no soy capaz de levantar nada. Esta ciudad no se va a poder levantar. Así que él empezó a organizar al pueblo, creó un sistema de gobierno, se preocupó por las necesidades espirituales del pueblo y de sus familias, y empezó a visitar a las familias, empezó a visitar ahí a los jefes. Y entonces los visitaba y les decía: ¿a ti qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Y tú cómo estás? ¿Qué te sucede? Y en ese pasaje, en ese contexto, es el pasaje que vamos a leer. La ciudad de Jerusalén, quédate con esa imagen en tu mente, es una ciudad que está en ruinas, está destruida. La gente está muy desanimada, con las manos en los bolsillos, mirando para abajo. No tienen ánimo ni de levantar la mirada. Pero Dios envía a un hombre para edificar de nuevo la ciudad. ¿Y cuántas personas de repente tú te encuentras que están en ese estado? Desanimados, desalentados, no hay ánimo, no hay vida. Bueno, Nehemías capítulo 1 vamos a leer, acompáñeme por favor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 18 para que podamos meternos en la historia. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Susa era la capital del imperio medo-persa. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate de ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías capítulo 2, vamos a leer los versículos 17 y 18. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Qué
lectura tan increíble acabamos de ver. Y ese es un llamado precisamente para nosotros, para que los que estamos aquí el día de hoy podamos decir lo mismo que dijeron estos varones: levantémonos y edifiquémonos, y que nos esforcemos en nuestras manos para bien, y que juntos, mis amados, podamos levantarnos para edificar. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el contexto, verdad? Nehemías se encuentra en Babilonia sirviendo como copero del rey Artajerjes. En el mes de Nisán, ese mes es el mes de abril, es el primer mes de los judíos. Y vienen unos judíos a informarle de cómo está la situación de Jerusalén. Es como si tú te vas a otro país, están en otro país y te encuentras, ¿verdad?, a lo mejor allá a un connacional, a un mexicano. Y entonces tú le empiezas a preguntar: oye, ¿cómo está la cosa por allá? Eso es lo que hizo Nehemías. Y las noticias que le dijeron, ya las leímos, están en los versículos 3 y 4. Están muy malas cosas. Está en grave mal y afrenta. Hay mucha desolación. Está todo destruido. El muro de Jerusalén está derribado. Las puertas de la ciudad están quemadas, o sea, están hechas polvo. Y el versículo 4 dice que cuando él escuchó esto, ¿qué hizo Nehemías? Se sentó y lloró, o sea, al acordarse de su pueblo. ¿Cómo es posible que esté esto? Y cuando él se entera de cómo está la ciudad, se sienta y llora. Hizo duelo durante algunos días. Y dice la Biblia que hizo ayuno y hizo oración. Y fue en el año 20 de su reinado, Nehemías recibe esa tremenda noticia de que Jerusalén es un caos, de todas las cosas que han visto, o sea, en otras palabras, todo es un desastre, todo está derribado, la gente está llorando en las esquinas, no hay quien proteja la ciudad, están a la intemperie, están, digamos, abiertos a los enemigos, todo puede suceder. Y fíjese, Nehemías, cuando él escucha esto, vamos a ver 5 características sobre la vida de Nehemías. Así que si usted las quiere anotar, vamos a estar viendo estas 5 características, y son las mismas que Dios quiere para nosotros, para que podamos edificar la iglesia del Señor. Nehemías, después de escuchar esta noticia, él se quedó varios días afectado. Y yo no sé si a ti te pasa, ¿verdad? Pero cuando nos pasa algo importante, alguna noticia que impacta nuestras vidas, nos quedamos así. Tú te acuestas pensando, no puedes ni dormir. Te levantas pensando en ese problema. Cuando comes, si es que llegas a comer porque se te va el hambre, estás pensando en ese algo, y eso es señal, ¿verdad?, de que se te ha ido el sueño, se te va el hambre, se te va el apetito, no puedes descansar y no puedes ocuparte en otros pensamientos más que en eso que está, porque es importante en tu corazón. Así estuvo Nehemías, muy triste, muy desolado. Triste de ver cómo, de haber escuchado cómo se encontraba el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque le habían dicho que las murallas estaban derribadas, y ese detalle es muy importante. Una ciudad sin murallas era el hazmerreír de todas las demás ciudades. O sea, los enemigos cada vez que querían entraban y se llevaban todo. Y entonces un pueblo, por así decirlo, que no tenía murallas, era no tener poder, no tener seguridad y no tener paz. No había paz. No podías tú tener nada ni estar confiado de nada, porque todo se te podía quitar en cualquier momento. Además, ellos no podían prosperar, no podían avanzar. ¿Por qué? Porque en el momento en que ellos empezaban a edificar, venían los enemigos y se robaban todo. Se robaban las cosechas, se robaban sus pertenencias. Así que esta ciudad sin murallas era un desastre. 5 características entonces que nosotros tenemos que compararnos con este ejemplo de este personaje de la palabra de Dios. La primera, mira, Nehemías, número 1, tuvo y mostró compasión. Esa es la primera palabra. Nehemías, cuando escucha la noticia, él se sienta y llora. Muestra compasión por aquellos que lo han perdido todo. Ahora, Nehemías vivía bien, tenía un buen trabajo, él gozaba de un buen trabajo.
Él no estaba durmiendo entre escombros. Nehemías, allá en el imperio medo-persa, era servidor directo del rey. Seguramente él dormía en un colchón king size, un colchón de plumas. Se tapaba con un edredón calientito. Él comía inclusive mejor que tú y que yo. ¿Por qué? Porque él comía de la mesa directamente del rey. Trabajaba en el palacio. Sin embargo, cuando él escucha lo que están pasando los judíos, sus hermanos, él es movido a misericordia y siente la compasión. Y mira, mis amados hermanos, la verdad es que a veces nosotros necesitamos sentir compasión. ¿Por qué? Porque muchas veces, si las cosas me van bien a mí, bueno, qué bueno que me va bien a mí. Y si no les va bien a los demás, pues allá ellos, ¿verdad? No nos preocupamos. Y Nehemías no era así. Él precisamente estaba bien en cuanto a sus condiciones. Nehemías, ¿qué pasó? Permitió que en cuanto a sus circunstancias, o sea, en cuanto a lo que escuchó, a las circunstancias que vivían sus hermanos, entrara en lo profundo de su corazón. Dejó que esas circunstancias que vivían los demás le afectaran, que le quitaran el sueño. Y una de las cosas que nosotros tenemos que evitar en nuestra vida es la indiferencia. La indiferencia. Cuando tú escuchas malas noticias, cuando tú escuchas que a alguien le está yendo mal, que uno piensa, a mí me da igual, a mí me da igual, a mí me está yendo bien. O sea, en otras palabras, cuidado con la indiferencia. Y estamos nosotros viviendo en una generación que precisamente por medio de estas redes sociales que están tan de moda, nos están llevando a la indiferencia. ¿Qué hace la gente cuando ve un accidente? ¿Qué hace la gente cuando ve que a alguien le pasa algo? ¿Qué hace la gente cuando alguien está abusando de otro? ¿Sabes lo que pasa? Saca su teléfono para grabar en vivo, para hacer un video en vivo. Yo voy a tener muchos likes y me voy a hacer famoso por este video que tengo, porque fue el primero que lo tomó, ¿verdad? De las tragedias que están pasando a nuestro alrededor. O muchas veces nos emocionamos 15 segundos, no sé, unos cuantos segundos, y después sale por ahí, mis amados, que ya alguien empezó a hacer un chiste de esa tragedia, y empezaron a hacer cosas ya, comentarios, ¿verdad?, chistosos, y entonces todo el mundo se vuelve a la indiferencia. La indiferencia es algo terrible. Y eso nos hace pensar en nuestro propio corazón que con mucha facilidad caemos en la indiferencia. Y quiero decir, un cristiano no puede ser cristiano si es indiferente. Porque la Biblia, ¿sabes qué te dice? Llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran. Sufrir con los que sufren. ¿Has visto tú en estos días a alguien que está, no sé, prisionero? Bueno, que está prisionero de algo. Somos indiferentes. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Nos emocionamos? ¿Te duele? ¿Tienes misericordia? ¿Trae compasión a tu corazón que alguien esté sufriendo? Ese es un verdadero cristiano. Sufrir con los que sufren. Aquel que cuando escucha algo, bueno, va a ver lo que está en su corazón para ver qué puede hacer por esa persona. Cuando tú escuchas el caos que está viviendo esta sociedad, ¿qué te causa? ¿Qué te causa? ¿Qué haces tú cuando estás viendo las cosas que suceden a nuestro alrededor? Cómo los niños sufren, cómo las madres abandonan a sus hijos, cómo realmente el día de hoy hay mucha violencia, mucha indiferencia. ¿Qué está pasando en nuestra vida? Cuando un hermano de repente ya no está buscando en los caminos de Dios. Si nosotros queremos edificar la iglesia, no debemos ser indiferentes. Si tú quieres que se restauren las cosas a tu alrededor, no debemos ser indiferentes, no podemos caer en eso. Y fíjate, aquí precisamente Nehemías es un tipo de Cristo. Nehemías es una sombra y figura del Señor Jesucristo. Acuérdate que el Señor Jesús dejó su trono. Tomó un cuerpo como el tuyo y el mío. Él, por así decirlo, no se quedó allá en el cielo, sino que Él viene y se hizo hombre. Literalmente se sentó a llorar por esta humanidad. La Biblia dice que Jesús no era indiferente. Juan 11:35 es un texto que seguramente tú conoces porque es el texto más corto de la Biblia. ¿Sabes cómo dice?
¿Jesús qué? Jesús lloró. O sea, Él no es indiferente, es el Dios que llora. Es el Dios que le salen lágrimas y son palabras muy profundas. ¿Está llorando por la muerte de Lázaro? Pues no, o sea, ¿por qué lloraba el Señor? No era por la muerte de Lázaro, porque Él sabía que en los próximos 15 minutos Él iba a resucitar a Lázaro y que iba a estar Lázaro ahí junto con Él comiendo. ¿Pero por qué lloró? Lloró al ver las consecuencias del pecado. Lloró al ver cómo el ser humano, mira, pronto pasamos de aquí, de esta tierra. Somos un soplo, somos solamente como una gota de agua, dice la Biblia. Somos como la neblina, nuestra vida así es, como la neblina. Un día estamos y al otro día ya no estamos. Lo más terrible que el ser humano tiene que experimentar es la muerte. Y cuando se acerca al final, Él dice, o sea, Dios no tenía planeado la muerte para nosotros, pero entró por el pecado. Y por el pecado sufrimos, y el pecado trae desolación, y el pecado ha dejado en un caos la vida del ser humano. Y entonces Jesús, al igual que Nehemías, se identifica. Él llega ahí y llora. La pregunta, el día de hoy yo creo que todos lloramos, pero qué diferentes son las lágrimas. Hay lágrimas, son las mismas. Si tú las pruebas, si tú pruebas tus lágrimas, ¿verdad? Saladitas. Pero qué diferentes son. Porque algunas personas lloran porque no les salen las cosas como ellos quieren. Lloran porque otros han alcanzado logros y ellos no. La Biblia habla de dos tipos de tristeza. La tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para vida, y la tristeza que es según el mundo, que produce muerte. Hay personas que lloran, ¿verdad? Y me atraparon, me metí a la casa equivocada, ¿verdad? Quería robar una casa, me metí a la casa, me atraparon, y llora porque dice, me hubiera metido a la otra. O sea, lloran porque no le salen las cosas como pensaba. Llora porque su esposa lo descubre en un engaño, en una infidelidad, y lo va a divorciar. Llora. ¿Por qué estamos llorando? Todos lloramos aquí, pero ¿por qué lloramos? A mí me encantaría que después de esta predicación por lo menos pusiéramos en práctica este primer punto. ¿Cuál es? Tener compasión. ¿Qué quiere decir tener compasión? Sufrir junto con. Sufrir con. O sea, y sabes una cosa, yo no puedo producir eso en ti. No es que, a ver, ¿dónde está el botón que le podamos, a ver, pasen ustedes, les vamos a accionar el botón de la compasión, pasen cada uno de ustedes. No, eso solamente tiene que venir de Dios. Si alguien dice aquí, yo reconozco que no la tengo, ¿cómo le puedo hacer? ¿Sabes cómo puedes hacerlo? Humillándote delante de Dios, viendo la compasión que Dios ha tenido para ti, que Dios aún estamos hoy aquí por su gracia, por su misericordia. Y cuando tú te metes con el Señor, cuando estás tú en oración, Él te va a hacer mirar las cosas con tus ojos, y Él va a poner carga en tu corazón, y Él va a poner palabra en tu corazón, y Él va a poner palabras en tu boca precisamente. Entonces el primer punto, lo que Nehemías tuvo fue compasión. Compasión. Él tuvo compasión por su pueblo. Y quiero decirte, el corazón de Jesús es un corazón que late por la compasión. Él llora por las consecuencias del pecado en la vida del ser humano. Él llora porque la gente no está comprendiendo la visitación de Dios. ¿Sabes tú por qué lloró Jesús? Por lo menos en 3 ocasiones la Biblia nos dice que lloró Jesús. Lloró por Lázaro, cuando vio a Lázaro que estaba muerto, y vio a los judíos y vio a sus hermanas, lloró por las consecuencias del pecado. Pero lloró bajando, ¿verdad?, de Jerusalén. Dice que lloró al ver a Jerusalén, y él empezó a llorar. ¿Y sabes por qué lloró? Dice, porque no conocieron el tiempo de la visitación de Dios. Cuando una persona es indiferente a lo espiritual y está en una reunión escuchando la palabra, pero no le conmueve ni un pelo, ni las alabanzas, ni el escuchar cómo estás padeciendo la demás gente, a Jesús eso le causa tristeza. ¿Por qué lloró Jesús? Dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos delante? Y dice, y no quisiste, no viste el tiempo de tu visitación. ¿Y cuántas personas se les pasa la noche y Dios es el que te está hablando?
Dios es el que quiere salvarte, el que quiere restaurar tu vida, porque ha tenido compasión, ha tenido misericordia de ti, pero por a ti por aquí ni te pasa. En tercer lugar, Jesús lloró, ¿sabes por qué? En Getsemaní. La Biblia dice en Hebreos capítulo 5, verso 7, dice que Jesús en los días de su carne experimentó el quebranto. Él era, dice Isaías, experimentado en quebrantos. Y ahí en el huerto de Getsemaní, Jesús dice que sudaba como grandes gotas, como gruesas gotas de sangre por la copa que iba a tomar, que el Padre le iba y que el Padre le iba a abandonar. Cuando tú estás en intimidad con Dios, ¿sabes qué va a pasar en tu vida? Dios te va a dar carga. Vas a empezar a ver otras necesidades, no solamente las tuyas, ¿verdad? Y entonces tú vas a empezar a ver las necesidades y vas a empezar a ver que realmente tus necesidades a veces son muy mínimas comparadas con las de los demás. Mire, nosotros, un grupo de hermanos, estamos asistiendo todos los sábados a un hospital que se llama el Hospital de Pediatría. El Hospital Instituto Nacional de Pediatría. Estamos en la parte de afuera, se llevan algunos alimentos, se comparte café, alimentos, pero sobre todo se comparte la palabra de Dios. Al final llamamos a la gente, quien quiere que oremos, ¿verdad? Que pasen, oramos, se juntan ahí los familiares y después algunos de ellos, no todos, nos empiezan a contar por qué están ahí. Y es triste, la verdad. Te parte el corazón. Bebés de meses con quimioterapia, otros están, están ahí dormiditos, ¿verdad? Están ahí intubados, otros están con enfermedades y la gente está ahí y vienen de Oaxaca, de Chiapas, de la Sierra de Puebla, de Veracruz y vienen de muchos lados y están ahí. Y cuando tú escuchas eso, dices sinceramente, pues mis necesidades no son nada. Realmente no son nada mis necesidades comparados a esta necesidad. Ves a los niños pasar en sus sillitas de ruedas, en sus muletas, y si eso no te da compasión, es que nuestros corazones son indiferentes. Pero a veces una buena terapia para que tú salgas de ti mismo y para que tú salgas, ¿verdad? A veces a veces de esas angustias o de esa depresión o a veces de esa tristeza, es que te dieras una vuelta en esos lugares. Y eso despertaría en tu vida una necesidad mayor que hay gente que está sufriendo. Cambia la indiferencia por la misericordia, cambia la indiferencia por la compasión. Hermanos, tenemos que levantar nuestra mirada y tenemos que estar viendo, en lugar de estar viéndonos a nosotros mismos, ¿verdad? La punta de nuestros pies o querernos ver el ombligo, mejor estar viendo las necesidades que nos rodean. Que dejemos de vivir una vida egocéntrica. O sea, Nehemías, hermanos, él vivía bien. Mira cuál era el trabajo de Nehemías. El vino que iba a tomar el rey, el primero que lo tomaba era Nehemías. Alguien dice, uy, qué trabajo yo quiero uno así, ¿no? Tomar el vino del rey, pero era un peligro, ¿sabes por qué? Porque el rey muchas veces quería ser envenenado, podía ser envenenado. Entonces el primero que iba a morir, iba a caer ahí, era Nehemías. Él era el copero del rey. Pero vivía bien, dormía entre alfombras. Tenía su casa, tenía un sueldo, tenía la confianza del rey. No todo el mundo podía ver al rey y él lo veía. Comía de la mesa del rey, pero él no se quedó indiferente. Cuando él tuvo que dejar este trabajo, la comodidad, cuando él tuvo que sacudirse de eso, porque le llegó la noticia, tus hermanos están grave, mal y afrenta. Dejemos de vivir una vida egocéntrica, donde todo gira alrededor de nosotros. Nehemías puso su mirada en aquellos que estaban sufriendo. Y el día de hoy es una realidad. Mucha gente a nuestro alrededor sufre. Y a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta, pero el que más sufre es aquel que está viviendo al lado nuestro en el cuarto, ¿no?
y ni siquiera nos damos cuenta. Hay mucha necesidad. Dentro de estas paredes hay mucha necesidad y esto no es la excepción. Así que, mis amados, recordemos, hay mucho trabajo, no aquí adentro, sino afuera, para compartir la palabra de Dios. Nehemías demostró que su corazón estaba conectado al de Dios, ¿verdad? Conectado al plan de Dios, conectado al propósito de Dios. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a saber dónde debo estar, Señor. ¿Dónde tengo que estar? ¿Qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer? Para no caer en activismo, pero también para no caer en indiferencia. Nehemías tuvo compasión. En segundo lugar, vamos a ver otra cosa que tuvo Nehemías, o que hizo Nehemías. Intercesión. Intercesión. No podemos edificar la iglesia si no oramos. No solo debemos de tener compasión, porque la gente de este mundo, quiero decirte, seguramente hay personas que tienen más compasión que nosotros. Y sabes, hay personas, hay médicos, se van, ¿verdad?, a las de socorro. Se van a repartir comida ya con los palestinos, se van a, cuando hay catástrofes aquí en México, ¿verdad? Cuando hay catástrofes o temblores, terremotos en otros lugares, hay personas de aquí que se van a otros países y se ponen en riesgo. Pero nosotros entendemos que la obra de Dios, obviamente yo no puedo transformar una persona, pero Dios sí. ¿Y cómo lo voy a hacer? No lo voy a hacer yo. Yo no voy a ir a transformar a nadie, pero yo sé que sí Dios lo puede hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la oración, orando, intercediendo. El hecho de que tú estás aquí, obviamente nadie se quiere atribuir un mérito. No, es que es por esto, es por aquello. El hecho de que tú estás aquí, yo creo que sí es seguro de que tú estás aquí porque Dios escuchó la oración de alguien, porque Dios oyó la oración de alguien que oró por ti. Amén. Y eso es algo maravilloso, o sea, es algo hermoso, y tenemos que entender que la iglesia se edifica orando y que la obra de Dios se hace orando, y hace mucha falta oración. Y necesitamos tener como Jesús un espíritu de oración, preparar nuestro corazón antes de venir, ¿verdad? Así como hay un grupo aquí de hermanos que antes de empezar la reunión están orando, y cuando van al hospital oran, y cuando están haciendo alguna actividad oran, hermanos. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, o sea, no solamente esperando a recibir, sino a dar. Y nosotros que ministramos, ¿no? O sea, obviamente no podemos hacer las cosas ni por experiencia, sino que necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Necesitamos orar. Nehemías entendió esto, que si Dios no lo acompañaba, él no iba a lograr absolutamente nada. Entonces Nehemías tenía que preparar un proyecto, pero no era cualquier proyecto, era un proyecto espiritual. A menos que Dios le respaldara, se iba a llevar a cabo ese proyecto. Y muchas veces nosotros con la oración tenemos algo. Sabemos la eficacia de la oración, sabemos lo importante que es, pero es lo que menos hacemos. Porque confiamos en nosotros mismos. ¿Has orado por tus hijos? ¿Cuántas veces has orado? No, pues sí, oré 2 veces. Pues no son suficientes. Ora más. Ora más. Pídele a Dios más. Hermanos, necesitamos nosotros que este año, ¿verdad?, y el año que viene, Dios nos respalde, pero no lo va a hacer a menos que haya por medio de la oración. Obviamente, la oración de Nehemías contiene varios elementos, mire. Y nuestra oración es lo mismo que debe de contener. Número 1, la oración debe de contener alabanza. Él comenzó alabando al Señor. Y así es como se comienza un tiempo de oración. Comenzar nuestro tiempo de oración alabando al Señor, glorificándole, dándole gracias, exaltando sus atributos. Porque si no, entonces comenzamos la oración solamente pidiendo, ¿verdad? Si nosotros fuéramos capaces de grabar nuestras oraciones, poner ahí una grabadora, tu teléfono a grabar, estás orando, y después de una semana las escucharas, yo creo que nosotros mismos nos golpearíamos en la cabeza. ¿Qué estuve haciendo?
Solamente pidiendo, ay Señor, vengo, te pido Señor que esto y que el otro y que el otro, y nuestras peticiones, y nada de alabanza, nada de acción de gracias. Imagínate, hay que recrearnos en el Señor en primer lugar. Así debe ser nuestra relación con el Señor. Como dice el Salmo 100, entrar por sus puertas con alabanza, por sus atrios con acción de gracias. Yo te voy a alabar. Pero hermano, has recibido una noticia terrible, has recibido una noticia muy incómoda, muy tremenda, pero aún así te voy a alabar. Porque ¿qué dijo Job después de haber recibido muchas malas noticias? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aún el salmista en el Salmo 103 dice, bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo. En segundo lugar, alabanza. En segundo lugar, acciones de gracias. Acciones de gracias. ¿Por qué acciones de gracias? No tanto por lo que a lo mejor vas a orar, por la petición que vas a hacer, pero vas a dar gracias por lo que ya tienes. Señor, gracias porque te tengo a ti, porque tengo tu palabra, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque no me has abandonado. Gracias, Señor, porque me has acompañado, porque estás a mi lado, Señor. Y aun si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, Señor. Y yo te alabo. Y en tercer lugar, ¿qué contiene la oración de Nehemías? Arrepentimiento. Y nosotros constantemente tenemos que tener presente el arrepentimiento. ¿Y sabes qué le debes de decir al Señor? Señor, aún líbrame de los pecados que me son ocultos, de aquellos de los cuales no me doy cuenta, Señor. ¿Verdad? Pero qué importante es el arrepentimiento, mis amados. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos hace ver realmente que nuestro corazón cómo está. A veces puede haber pecados de comisión. ¿Cuáles son los pecados de comisión? Los que cometemos cuando cometemos un pecado, ¿no? Cometemos un pecado, pero también hay pecados de omisión. ¿Cuáles son los pecados de omisión? Los que no hacemos. Hay muchas cosas que no debemos hacer. Los mandamientos de Dios los debemos guardar. No adulterarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, guardarás el día de reposo, no tomes el nombre del Señor en vano. Esos son pecados que si los hacemos son pecados de comisión. Pero ¿cuáles son los pecados de omisión? Los que no hacemos, cuando no oramos, cuando no somos agradecidos, cuando no estamos leyendo su palabra, cuando no hacemos nada para los demás. Entonces, mis amados, el arrepentimiento, la oración de arrepentimiento nos va a llevar a algo, a que no seamos religiosos. Porque ¿cuál es la diferencia entre una oración de un cristiano verdadero a una oración de un religioso? El religioso solamente repite. Ay, sí, Señor, te doy amén, gracias, Padre, amén, amén, y repite nada más. Y te pido perdón, Señor, pero es algo religioso, nada más de labios para afuera. No, realmente, Señor, me pongo a meditar, Señor, ¿por qué le hablé a mi esposa así? ¿Y por qué yo dije esa mala palabra en la reunión? ¿Y por qué yo me comporté de esa manera? Señor, perdóname. Señor, mira mi corazón, límpialo, Señor. No quiero yo ser así. O sea, y le pides a Dios que te ayude. Y mira, Nehemías era un hombre de Dios, era un hombre justo, pero él se identificaba con el pueblo y le dijo, mi pueblo y yo hemos pecado. Nos hemos corrompido mucho, hemos dejado al Señor, no hemos guardado tus mandamientos, no hemos alabado tu nombre. Y Nehemías empieza a pedir por los pecados que el pueblo ha cometido. Y Nehemías no estaba ahí, pero él entendía y se identificaba con el pecado del pueblo y le pidió perdón. Y eso también lo debemos hacer nosotros. En cuarto lugar, comenzó a pedir. Hasta el cuarto lugar empezó a pedir alabanza, acción de gracias, después de ahí arrepentimiento, y hasta el cuarto lugar entonces comenzó a pedir. Ahora que mi corazón está bien, ¿verdad? Ahora que mi corazón está limpio, ahora te miro a los ojos y puedo pedirte, Señor. Y mira, el Espíritu Santo estaba ahí escuchando esa oración. Y al salir de su habitación, él se comprometió con el Señor. En quinto lugar, la oración de Nehemías también tiene compromiso.
Cuando nosotros oramos, tenemos que hacer un compromiso. Tú le vas a pedir a Dios: Señor, ayúdame con mis hijos. Señor, bendice mi casa. Señor, fortalece mi vida. Señor, ayuda a mi familia, a mi hijo, ¿verdad? Sácalo de las drogas, saca a mi esposo del alcohol. Mira este mal carácter, Señor. Tú vas a pedir eso, pero ¿tú a qué te comprometes? Tú también tienes que comprometerte a algo. Señor, yo voy a hacer mi parte. Yo voy a guardar mi boca. Ya no voy a responder de esa manera, Señor. Yo también voy a hacerlo. Yo, Señor, me voy a parar por la verdad. O sea, te vas a comprometer. Si tú le pides al Señor: Señor, por esta iglesia, bendícela, el Señor te va a decir: ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a llegar temprano? ¿Vas a comprometerte en apoyar en los ministerios? Yo me comprometo a trabajar en mi iglesia. Te pido por mi familia, pero me comprometo a cambiar cosas en mi matrimonio. Te pido por mis hijos, pero me comprometo a pasar tiempo con ellos. Te pido por mi familia, Señor, pero voy a tratar mejor a mi esposa. Y así, mis amados, comprometidos con el Señor, es como Dios escucha la oración. Porque a veces somos nada más de que repetimos y repetimos. Por eso las oraciones, pues, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que cuando ores, no ores como los gentiles, que piensan que por su vana palabrería serán escuchados. Imagínate, tú has ido a un rezo. ¿Cómo se reza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿Y cuántos llevas? 10, 20 rezos. ¿Y eso qué? ¿Con qué te comprometiste? ¿Qué le pediste a Dios realmente? Solamente fue algo religioso. La oración tiene que nacer de aquí, del corazón. Y eso fue lo que Nehemías hizo. Hizo una oración impresionante. Y después se quedó meditando, reflexionando. A ver, ¿qué le pedí yo a Dios? ¿Verdad? Y tus oraciones. A ver, pregunta: ¿están teniendo las oraciones esas características? Acción de gracias, alabanza, ¿verdad? Arrepentimiento. ¿Qué más? ¿Qué más decíamos? Petición y compromiso. Nehemías se comprometió. Nehemías, y mira la oración que nos dejó el Señor Jesús, Mateo 6, 9 y 10. Y obviamente es un modelo, no es para repetirla. Y aquí contiene lo mismo que Nehemías. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es alabanza. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, la oración perfecta es la que pide para que Dios sea exaltado. ¿Te das cuenta cuántas veces tú y nosotros oramos y solamente Señor yo, ¿verdad? Señor yo primero, Señor que venga el novio. ¿Dónde está Señor el novio? ¿Dónde está el idóneo, verdad? Quiero la casa, Señor, que ya pueda cambiar mi auto, Señor. Quiero la ropa, Señor, nueva. La pantalla de 200 pulgadas, ¿no? De 400 pulgadas, que casi que la persona que sale ahí me toque la nariz, de grande que está. ¿Y qué estás pidiendo? O sea, tu nombre, tu voluntad y no la de Dios. Si alguien aquí ora así, pues no van a pasar tus oraciones ni del techo. Pero si alguien ora como oró Nehemías, prepárate, porque los cielos estarán abiertos de manera espectacular. Gloria a Dios. La oración perfecta, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Eso da en el blanco, en el trono de Dios, mis amados. Nehemías capítulo 2, verso 13. Mire lo que pasó después de orar Nehemías. Y después de estar observando, Nehemías llega a Jerusalén, empieza a observar la ciudad y dice ahí: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Observé. Eso es, en tercer lugar, lo que va a hacer Nehemías. Una característica de Nehemías es que él observó, y esa palabra la podemos traducir como conocimiento. Él tenía conocimiento de la situación.
Él investigó el problema, él sabía lo que tenía que hacer, porque antes se había dedicado a observar. Obviamente estaba con pasión, con intercesión, y ahora viene la parte práctica. Fíjate cómo en primer lugar Nehemías, antes de empezar a hacer cualquier cosa, él se llenó de compasión y oró. Nehemías lo primero que hizo fue dedicar tiempo a observar los muros, a mirar la situación del pueblo, a ver cómo estaba la ciudad, a ver cómo estaban las personas, qué falta les hace. O sea, ahí está, ¿verdad? Y Nehemías precisamente empezó a observar, y observó que las murallas y que las puertas estaban sin poder, sin paz y sin seguridad. Y cuando una vida está así, mis amados, no tiene poder, no tiene paz, no tiene seguridad. La pregunta: ¿cómo están tus muros? ¿Cómo están tus muros? ¿No? Los muros de tu vida. Tú dedicas tiempo para observar tu situación. Te has detenido. Mira, hay personas que nunca se detienen a pensar cómo está su situación, para dónde vas. Vives al momento, vives por la emoción, vives por el sentimiento y vives por el arrebato de las cosas, ¿verdad? Y no te detienes a meditar. Bueno, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy actuando bien realmente? Nehemías observó. Y otra cosa que nosotros debemos hacer, que Nehemías hizo, es se involucró. Si queremos cuidar de la iglesia, si queremos avivar la iglesia, tenemos que involucrarnos. Y número 4, dio un paso más Nehemías: el compromiso. ¿Qué dijo Nehemías? Nehemías 2, verso 17, dice así: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en afrenta. O sea, Nehemías no se sentó, sino que ahora era tiempo de levantarse y edificar. En otras palabras, de arremangarse las mangas, ¿no? Y de ponerse a trabajar. Si nosotros queremos que la obra de Dios crezca tanto en tu vida como en la iglesia, nos tenemos que comprometer. Ahora, fíjate, los israelitas para este momento ya se habían acostumbrado a vivir entre escombros. Toda la ciudad ya era piedra sobre piedra. Ellos, cuando se levantaban por la mañana y cuando pasaban, ¿verdad? Cuando iban de su casa al mercado o a hacer las compras, ¿sabes qué tenían que hacer? Lo que veían eran puros escombros, y entonces ellos, en lugar de levantar los escombros, era pasarlos. Y ahí estaban pasando los escombros, ahí pasando ellos con sus hijos, con sus familias, con los niños, pasaban un montón de piedras y nadie se atrevía a quitarlos. Ellos estaban esperando que alguien más viniera y los quitara. ¿Cuántos están así el día de hoy, verdad? Estás viendo que tu vida ya está en ruinas, que tu vida está llena de escombros, y nos quejamos, pero no hacemos nada. Y a veces eso sucede de la misma manera. Nos hemos acostumbrado a vivir en escombros. Yo no sé si a todos nos pasa, pero si tú ya tienes una caja, un cajón o algo, un cuarto que le llaman de triques, ¿no? Y vas metiendo todo ahí, y todo lo que no te sirve, algún día lo voy a usar, ¿no? Esta batería algún día la voy a usar. Y conocí una persona que tenía 2 botes llenas de llaves. Y una vez estábamos, que había una puerta, se había cerrado, y él trajo sus 2 botes de llaves y las lanzó al suelo y dijo: aquí debe de haber una llave para abrir eso. No había ni una. Una batería, un celular que no sirve, ¿verdad? Las tareas del niño, una tarjeta de felicitaciones, o sea,
Todo lo que tienes al cajón, a la caja, al cuarto, y está lleno de triques, y acumulas y acumulas. El vestido de la quinceañera, de la boda, a ver si me queda un día. Y se acostumbraron a vivir entre ruinas. Y cuando pasó Nehemías por ahí les dijo: ¿qué no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta cómo está esto? ¿Por qué no se mueven? Y ¿sabes? Empezaron las gentes a trabajar y a quitar escombros. Yo le pido a Dios, mis amados, que nos ayude a quitar escombros de nuestra vida. Que en lugar de estarnos lamentando de nuestra situación, empieces a actuar, empieces a trabajar. Y que nos ayude, mis amados, a quitar los escombros de nuestra vida, pero también los escombros, y ella aquí en la iglesia. ¿Cuáles son los escombros a los que te has acostumbrado tú? Es que yo así soy, falta de compromiso, eres apático, eres el escombro de la religiosidad, el escombro del desánimo, el escombro de la crítica, ¿verdad? Esos escombros que están en tu vida, tienes que quitarlos de tu vida. Tienes que quitarla, ¿no? Nehemías le habló al pueblo, miren, Nehemías 2:18. Dijo: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para la obra. Gloria a Dios. Nehemías los llamó, les dijo: miren, la mano de Dios ha sido buena sobre mí. El rey me ha dado de todo, me ha dado su permiso, me dio cartas, me dio provisiones, me dio recursos para que hagamos esta obra. Así que levantémonos y edifiquemos. Y nosotros estamos aquí, mis amados, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo para podernos levantar y edificar. Gloria a Dios. Y tenemos que seguir trabajando, así que no te canses. Nehemías 2:20. Si ponemos nuestra mirada en Cristo, Nehemías 2:20, y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. El Dios de los cielos nos prosperará. Amén. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edifiquemos. Qué hermoso. Dios está en medio de nosotros y Él quiere que edifiquemos. Y número 5, finalmente, fidelidad. Fidelidad. Amén. Queremos y necesitamos ser fieles. ¿Para qué? Para que esta obra se lleve a cabo. Para que tu vida se lleve a cabo lo que Dios quiere que haga, lo que Dios quiere hacer en tu vida, para que se lleve a cabo, tú debes ser fiel. A Dios le sorprende un hombre que sea fiel, una mujer que sea fiel, un hombre que sea fiel a su casa, una persona que sea fiel con sus hijos y un hombre que sea fiel con su obra. Cuando Dios ve eso, Dios bendice. No busquemos el protagonismo, no busquemos de que pues yo voy a salir en la foto, yo voy a ser el primero. No busquemos eso, busquemos ser fieles. El Señor es lo que quiere. Cuando dice la Biblia que Dios necesita hombres fieles, Ezequiel 22:30, mire: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios termina aquí en este pasaje, triste versículo, de cómo termina este versículo, ¿verdad? Porque dice: yo busqué hombre, busqué una persona que se pusiese en la brecha y no lo hallé. No lo hallé. O sea, de todas las personas que escucharon, Dios no los halló. Hermanos, ¿hallará Dios personas fieles entre nosotros? Que podamos ser fieles al Señor, que podamos ser fieles al compromiso, que podamos ser fieles a su nombre. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. ¿Qué le puedas tú decir al Señor? Señor, cuenta conmigo, Señor. ¿Le puedes decir eso al Señor?
así como estas características que tenía Nehemías, que un día, que lo que anhelamos, mis amados, es estar delante del Señor un día, presentarnos delante de su presencia y Él que pueda decir el Señor: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. 5 características de Nehemías, 5 preguntas que tú te debes hacer. ¿Tienes compasión por los perdidos? ¿Por tu familia? ¿Por la iglesia? Número 2, ¿intercedes? ¿Clamas al Señor? ¿Oras al Señor? ¿Le pides al Señor como lo hizo Nehemías? Con alabanza, con acción de gracias, con arrepentimiento, con compromiso. ¿O cómo son tus oraciones? ¿Tienes conocimiento? ¿Sabes tú cuál es la necesidad que tú tienes el día de hoy? ¿Sabes cuáles son las necesidades de otros hermanos aquí dentro de la iglesia? Tenemos que saber también cuál es la necesidad de tus vecinos, porque a lo mejor hay personas que están al lado tuyo que sufren. Compromiso. ¿Te atreverías hoy a decirle al Señor: Señor, me comprometo contigo, me quiero involucrar, Señor, me quiero esforzar? Y finalmente le puedes decir al Señor: Señor, ayúdame a serte fiel. Amén. Es mi deseo, es mi oración, Señor, que tú me digas: bien, buen siervo y fiel. Aleluya. Te alabamos, Señor, gracias. Vamos a entonar un canto. Si alguien quiere ponerse de pie, lo puede hacer. Póngase de pie. Deje que el Señor ministre su corazón. Si Dios te ha hablado, ¿en qué te ha hablado Dios en esta noche a través de esta palabra? ¿Eres indiferente a las necesidades de los demás? ¿Piensas mucho más en tus necesidades que en las de los demás? ¿Estás muy centrado en ti mismo, en ti misma? Comparado tu problema con el que tienen muchas otras personas, ¿cómo queda tu problema? Porque tú tienes la ayuda de Dios. Y hay mucha gente que no tiene la ayuda de Dios. No conocen al Señor. Sus vidas no tienen propósito, carecen de sentido. Están esclavos al pecado, a la maldad. Pero no hay quien se levante para orar por ellos. No hay quien se levante para interceder. ¿Has intercedido por tus hijos, por tu familia? Con lágrimas, con arrepentimiento, con lloro, con quebranto, con compromiso de decirle: sí, Señor, cámbialos, pero también cámbiame a mí. Ayúdame a mí, Señor, a ser más amoroso, más compasivo, a poder acercarme a ellos, a no ser religioso o religiosa, a no criticar, a no juzgar. Oh Señor, gracias porque tú estás en medio de nosotros. Y esta palabra, Señor, pues nos cala, Señor, definitivamente. Pero Nehemías en 52 días, un poquito más de 50 días, restauró los muros de Jerusalén, gloria a Dios. Fue un milagro, fue un milagro. En menos de 60 días se restauraron, se levantaron los muros y las puertas, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y se levantaron los jefes de las familias, y se levantaron los plateros, los plomeros, se levantaron los albañiles, y cada uno edificó lo que tenía que edificar. Cuando todos trabajamos, cuando juntos trabajamos, la obra de Dios florece, y las almas se salven, y la iglesia crece, y nuestros corazones pueden glorificar al Señor. Alabado sea su nombre. Amén, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Amén, Jesús. Hoy en mi oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor.
servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero aprender de ti, saber amar. Hoy en mi oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor. Ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero aprender de ti, saber amar. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero aprender de ti, saber amar. Ven, Señor, a tratar con nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a comprometernos, Señor. Comprometernos contigo, Señor. A esforzarnos, a levantarnos. Padre, sigue haciendo tu obra en medio de nosotros. Pero, Padre, ayúdanos para servirte. Porque tu obra, sí, Señor, es tu Espíritu el que la hace. Pero siempre ha ocupado manos, pies, siempre ha ocupado personas. Queremos decirte, heme aquí, Señor. Queremos decirte, Señor, aquí estamos, Dios. Ayúdanos a ser usados por ti, Señor. Usa a mis hermanos en sus familias, con su prójimo, Señor. Dales de tu gracia, dales de tu palabra, dales de tu Espíritu, Señor. Pero levántanos como este hombre, Nehemías, Señor, que no fue indiferente, que no se quedó ahí, Señor, solamente sentado y llorando, sino que puso manos a la obra, Señor. Y tú lo respaldaste, Señor, porque tu buena mano estuvo con él, Señor. Y de esa misma manera queremos que tu buena mano esté con nosotros, para ayudarnos, para levantarnos, Señor, para serte fieles, Señor. Aleluya, Dios. Hoy quiero seguir tus caminos junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Pedimos que tú la selles en nuestros corazones, Señor, y que pues esto, Señor, se haga una realidad en nuestras vidas, Señor, que nos levantemos para edificar, Señor, con tu ayuda y con tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión. Estamos despedidos. El Señor les bendiga.